hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga más. Primero que nada, quiero, ¿verdad?, desearles felicidades a todas las personas porque no había visto la semana pasada y que pues no nos hemos comunicado de una manera u otra, pero espero que hayan pasado el día de Navidad, hayan pasado un día bueno y que el restante ¿verdad?, de las Navidades, pues que la pasen bien, en paz, en alegría y en salud, que son lo más importante, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos a solo unos días que culmine el año 2022, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos organizando actividades para despedir el año y celebrar esa entrada del nuevo año. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en esos últimos días, por lo menos yo lo hago, es como que hacer un recuento, ¿verdad?, de las cosas que me pasaron durante el año o que no me pasaron, de lo que hicimos y lo que no hicimos, cómo fueron impactadas nuestras vidas y cómo nosotros impactamos la vida de otro, ¿verdad? Y de ahí, casi siempre, nos ponemos a revisar o hacer entonces nuevas metas, propuestas o resoluciones para el año que entra ahora, ¿verdad? Y este es un ejercicio que yo creo que todos nosotros tenemos que hacer. Pero antes de comenzar ese recorrido por el año 2022, yo les sugiero que primero en oración repitamos las palabras del Salmo 139, los versículos 23 y 24, que dice: Señor, examíname, escudriñame, oh Dios, y sondea mi corazón. Mira lo que hay en el fondo de mi corazón. Pon a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Mira lo que está en mi corazón. Fíjate si voy por mal camino. En otras palabras, mira si estoy haciendo tu voluntad. Déjame ver si estoy siendo desobediente a tu palabra o a tu voluntad. Y esto sea que yo esté obrando de manera, ¿verdad?, que no te agrada, o que esté fallando a tu voluntad por omisión, por no estar haciendo, ¿verdad?, no hacer lo que debo hacer, sea por las razones que sean. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta, ¿verdad?, en el capítulo 2:8, que no estemos tropezando al desobedecer la palabra para la cual fui destinada. Así que hagamos esta oración de manera sincera, sin poner excusas, sin ser defensivos, y si lo hacemos de verdad, creo que las resoluciones para el año entrante van a ser bien diferentes. Esta oración, ¿verdad?, nos debe llevar a querer profundizar más en la palabra, a buscar entender esas enseñanzas del Señor para que podamos ser obedientes a su voluntad para nuestras vidas. Colosenses 1:16 nos dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hemos sido creados para un propósito, para su voluntad. Y con esto voy a dar paso al tema de esta noche, donde vamos a ver cómo se entrelazan 4 palabras: escuchar, amor, conocer y desobediencia y obediencia. Y como título le he puesto este mensaje: Oye iglesia, ama al Señor tu Dios. ¿Ok? Y aquí al terminar, quiero en ese título definir el término iglesia. Y aquí quiero que lo definamos de dos maneras. Una iglesia como yo como individuo, ¿verdad?, como parte de una iglesia. Y la segunda iglesia refiriéndose a una congregación seguidora de Cristo, que es esta iglesia, ¿ok? En otras palabras,
es la iglesia con I pequeña, no la iglesia con I grande, que es la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Y esto nos va a ayudar a escuchar el mensaje de una manera más personal. Vamos a buscar ahora la palabra que va a dar base a este mensaje, que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 9. Y el que pueda, pues se puede poner de pie para, ¿verdad?, hacer reverencia a la palabra. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio 6, capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los ponga en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esta palabra que hoy te mando. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Señor, ayúdame, mi Dios, Señor, en esta noche, en llevar este mensaje que tú me has dado a través de esta palabra, mi Dios. Señor, háblame nuevamente a través de ello y permite, mi Dios, Señor, que yo pueda comunicar, mi Dios, tu mensaje, Señor, y que cada uno de los hermanos que están aquí presentes, mi Dios, la pueda recibir, Señor, de la manera que que sea supliéndole su necesidad. Señor, yo te pido que en este momento, Señor, cualquier cosa que quiera interrumpir, mi Dios, tu mensaje, yo le pido al Espíritu Santo que lo eche fuera y que podamos, Señor, en tu amor, conociendo el amor tan grande que tú tienes por nosotros, Señor, podamos escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción bíblica, ¿verdad?, que hemos leído, en esta porción están contenidas de manera implícita, explícita o implícita las 4 palabras que mencioné, ¿verdad? Amor, escuchar, conocer y obediencia. Los versículos 4 al 9 de esta porción leída se conoce como la oración del Shema, que los judíos recitan de día y de noche. Y Deuteronomio es parte de los 5 libros que componen la Torá, que también se conoce como el Pentateuco o como la ley de Moisés. Y entre esos libros, lo que es Levítico, Deuteronomio y Número, yo me atrevo a decir que son uno de los libros que menos leemos, ¿verdad? Por lo menos yo lo digo por mí, que si miran mi Biblia, es los libros que menos marcado yo tengo. Y quizás es porque pues entiendo que son los libros de la ley y que ese era el medio de accesibilidad que había al reino de los cielos en esa época, y que ahora nuestra accesibilidad al reino es a través de Cristo, ¿verdad? Pero cuando sigo ¿verdad?, buscando, Torah tiene otro significado y significa enseñanza.
Y cuando nosotros miramos los mandamientos, los estatutos y los preceptos bajo esta definición, ¿verdad?, de que son enseñanzas, pues entonces toman un matiz diferente. O sea, ahí como que lo miramos de manera diferente, no como una regla, ¿verdad? Pero enseñanzas ¿para qué? Enseñanza para ser pueblo de Dios, para ser un pueblo diferente a los que los rodean. Enseñanzas encaminarle a darle gloria y honra a nuestro Creador. Pero antes de continuar y antes que piense que estoy citando la ley porque queremos volver a esas prácticas de la ley, ¿verdad?, como están escritos, quiero compartir dos porciones bíblicas para ayudarnos a ubicarnos porque esta no es la intención que tengo en el mensaje, ¿verdad? La primera está en Marcos 5, del 17 al 18, donde Jesús dice: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo haya cumplido. O sea, Jesús realmente no vino a borrar la ley, a sustituirla, sino a enseñar lo que está detrás de ella, a enseñar la manera correcta de cumplirla, donde el amor y la misericordia son las bases fundamentales de ese cumplimiento. La ley fue dada por amor por Dios. O sea, Dios lo dio por amor. Él quería formar y transformar a un pueblo y de esta manera fuera el ejemplo y la guía a toda lengua, raza, pueblo y nación, para que pudieran ver y entender lo que significa ser pueblo de Dios, del Dios que es sobre todo los otros dioses creados por el hombre. Pero la accesibilidad al reino de los cielos, ¿verdad?, era muy difícil bajo la ley porque requería un cumplimiento al 100%, o sea, no era casi todo, era el cumplimiento total. Y nuestra naturaleza pecaminosa se nos hace difícil, pero gracias por el nacimiento, ¿verdad?, de Cristo, que lo celebramos, que eso es parte de lo que estamos celebrando en estos días, de su vida, muerte y su resurrección, nos trajo una nueva accesibilidad al reino, ¿verdad? Una accesibilidad que es por gracia a través de Cristo y es el único camino. Pero eso no significa que la ley se anuló, ¿verdad? La ley tiene relevancia. Quizás hay prácticas que son culturales y otras que tienen discontinuidad bajo el nuevo pacto. Pero lo que es importante es entender los principios que están detrás de ella, tal como Cristo describió en el Sermón del Monte. Y traigo un ejemplo nada más, que por ejemplo en Mateo 5, 21 al 22 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, tenemos que pensar qué principios subyacentes, ¿verdad?, hay donde el matar, Cristo lo une con el enojo, ¿verdad? Así que no voy a entrar en eso porque eso es tema de otro mensaje, ¿verdad? Pero estuve leyendo en un libro para tratar de entender el contexto cultural del tiempo de Jesús, y la autora nos hace una pregunta bien interesante. Porque dice: ¿por qué dos iglesias formadas en un tiempo corto entre una y la otra tienen situaciones totalmente diferentes? Y ella se estaba refiriendo a la iglesia primitiva, la iglesia descrita en Hechos, donde había unidad, ¿verdad? Se compartían los bienes, donde todo giraba alrededor de las enseñanzas de Cristo. Y la otra iglesia a la que ella se refería era la iglesia de Corintios. Una iglesia donde, ¿qué iglesia que le dio dolores de cabeza a Pablo? Que inclusive 4 cartas, aunque 2 son las que tenemos ¿verdad? Disponibles, pero él escribió 4 cartas. ¿Y qué cartas? ¿Okay?
Si miramos ambas iglesias, hay cosas similares en ellas. Ambas hubo el descender del Espíritu Santo. Y de hecho en Corintios se dice que era rica en dones, ¿verdad? Pero también había diferencia. La iglesia primitiva básicamente era formada de descendientes judíos, mientras que la de Corintio, ¿verdad?, es de descendencia gentil. Los judíos fueron formados bajo la ley y los gentiles bajo una cultura pagana. Y aquí esto nos debe dar a pensar, ¿verdad? Las maneras de Dios no son las maneras del mundo. O sea, ese era el propósito de dar la ley, porque quería un pueblo diferente. O sea, y ¿quién es el que nos debe formar, verdad? ¿La palabra o el mundo? Y ya habíamos hablado de esto ¿verdad?, en algunos de los mensajes que había traído anteriormente. Y la segunda porción que quiero traer, en esta parte que quiero traer, está en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús aquí nos dice, en otras palabras, puedo estar llamándome cristiano, puedo estar toda una vida visitando una iglesia, pero si no tuve arrepentimiento verdadero, que significa moverme en una dirección de 180 grados en la manera que estaba viviendo y buscar conocer, hacer su voluntad, si no estoy siendo obediente a su palabra y añado a su manera, porque muchas veces queremos ser obedientes a la palabra a nuestra manera, pero no es a su manera. Realmente, pues no estoy siendo un seguidor o un discípulo real. Ahora quiero continuar con el mensaje original, ¿verdad? Y ubicándonos nuevamente en la porción bíblica que hemos leído. Shema, ¿verdad? Le había dicho que los versículos del 4 al 6 eran lo que se conoce Shema, significa oye Israel, ¿verdad? Por eso yo le puse oye iglesia. Pero ¿qué significa escuchar? Nuestra primera respuesta es que oigamos algún sonido, ¿verdad? Tono de voz, hablada o cantada, sonido de música, especialmente cuando los niños tan pequeños le damos palmada, ¿verdad? A ver cómo reaccionan para que ellos ver si están buscando el sonido, ¿verdad? Buscando la palabra en el diccionario, me dice que escuchar es prestar atención a lo que se oye. Prestar atención, que muchos fallamos ahí en esa definición. En el idioma hebreo, la palabra oye, escuchar, tiene un significado más profundo e importante que debemos conocer para así podamos entender algunas de las cosas que Jesús enseñó y que están escritas en la Biblia, para así escuchar lo que se nos dice hoy, porque la palabra de Dios es eterna y permanece. Oye significa prestar atención. Y si nos vamos a la palabra en hebreo, que esa carta, el primer versículo que comienza esa carta, que dice Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló. Por eso es necesario que prestes más atención a lo que hemos oído. Para mí siempre ha sido un versículo que a mí me pone a temblar, porque yo digo, el Señor, como que ahí no hay excusa porque el Señor ha hablado, ¿verdad? Escuchar con atención es el primer acto de amor que por nosotros podemos hacer. Y escuchar, nosotros pensamos que es algo fácil, pero no es fácil escuchar. De hecho, en las clases de consejería, y yo creo que Anseli, ¿verdad?, también puede dar fe de eso, se nos enseña, o sea, como técnicas de escuchar. Hacemos hasta role play de cómo nosotros escuchar, ¿verdad? Pero todavía va más allá de eso. En hebreo, escuchar también significa
que respondamos con una acción. O sea, que entonces escuchar es hacer, y el hacer aquí significa ser obediente. ¿Okay? Si vemos el versículo anterior en el Deuteronomio 6:3, donde Dios dice, escucha Israel, ¿okay? Presta atención y responde con acción, eso es lo que le está diciendo. Y esfuérzate en obedecer. Y esfuérzate aquí significa seguir adelante de cualquier modo, actuando con fe, no con la definición de que nosotros le damos al puertorriqueño, ay bendito, haz lo que pueda. Eso no es lo que significa en el idioma hebreo. Es como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, hazlo, cumple y confía que el Señor está contigo. Escuchen ahora lo que nos dice Jesús en Lucas 11:28. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y en Marcos 4:8 y 9, finalizando la parábola del sembrador, dice, pero otra parte cayó, ¿verdad? Y está hablando la semilla en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, si escucharon mis enseñanzas con atención, las entendieron, las llevaron al corazón y la acción es que las obedezcan, ¿verdad? Esos resultados, esa acción, son resultados que producen frutos. Se expande, o sea, hay expansión y crecimiento en el reino de Dios, aquí ahora, en ese reino que fue hecho disponible con la llegada de Jesús. La acción de obediencia es nuestra respuesta de amor a Dios. Jesús en Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿verdad? Mis enseñanzas, mis decretos, mis principios. En Juan 14:21 Jesús nos dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y en Juan 14:23 y 24 nos dice, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. O sea, las palabras que mi Padre, revelado en el Antiguo Testamento, el dador de esos mandamientos, ¿verdad? En otras palabras, amor se traduce en obediencia. Por eso es que al leer los versículos de Deuteronomio 6, en medio de esas palabras, ¿verdad? Como en el mismo medio de esforzarse a obedecer, se intercala el primer mandamiento, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y es tan importante el conocer los mandamientos, ¿verdad? Los preceptos y las normas del Señor, que en esa misma porción nos dice que no es conocerla por conocerla, ¿verdad? Es para ponerlas en práctica, para que se graben en el corazón. Porque como Jesús dice en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el corazón da evidencia que hemos escuchado con atención esos mandamientos, preceptos y normas del Señor. Después dice, incúrcasela, infúndela, comunícala, enséñala continuamente a tus hijos y a los hijos de los hijos,
o sea, los nietos. Así que nuestra responsabilidad de padre en la enseñanza de la palabra nunca termina, porque nosotros somos responsables de todas las generaciones subsiguientes mientras tengamos vida, ¿verdad? Dice, háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, en todo el tiempo. Esto sea motivo de conversación. ¿Y creen ustedes que esto es solo por motivos de conversación o para recordarla? Yo creo que hay algo mucho más detrás de eso, ¿verdad? Es que la palabra de Dios es una palabra viva. Es que constantemente nos está hablando, constantemente nos está enseñando, nos reprende, nos corrige, nos instruye en la justicia, a fin de que como siervos, discípulos de Dios, seamos enteramente capacitados para toda buena obra, para el propósito que debemos ejecutar, ¿verdad? Y ahí como que hice un parafraseo de 2 de Timoteo 3:16. O sea, la palabra debe ser el pan nuestro de cada día. Hace casi 10 años, ya casi se van a cumplir 10 años, que yo tuve, ¿verdad?, una situación en mi vida que fue el fallecimiento de mi sobrino, que eso me estremeció, ¿verdad? Yo creo que yo lo he mencionado anteriormente. Y en ese momento yo decidí de cambiar mi manera de vivir. O sea, yo estaba en la iglesia, pero yo no estaba realmente haciendo y caminando en la voluntad del Señor. Así que yo decidí seguir a Cristo, pero buscando hacerlo a la manera de Cristo. O sea, cómo Cristo quiere que yo lo haga. O sea, no es como yo lo quiero hacer. Pero eventualmente me di cuenta que como que no sabía. Y, ¿verdad? Yo, me aconsejaban, leer la Biblia, ¿verdad? Lo que, y siempre lo decimos, o sea, lee la Biblia. Pero mi problema era que no sabía cómo, o sea, como que no entendía. Especialmente cuando entramos en el Antiguo Testamento. O sea, no es lectura fácil, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que la Biblia es lo suficientemente fácil para entender que Cristo es el camino, ¿okay? Pero a la misma vez difícil de entender porque fue escrito en otro lenguaje, en otra cultura, en otros tiempos. Y esto necesita entenderse para que verdaderamente nosotros podamos entender qué fue lo que quedó escrito, qué es lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Tiene que ser en el contexto de Dios, no puede ser en mi contexto. El Espíritu Santo nos da entendimiento, el Espíritu Santo nos va abriendo esa palabra, mientras más nosotros nos metemos en ella, el mismo Espíritu nos ilumina, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a iluminarlo con lo que ustedes están alimentando. Si yo no lo alimento, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? No tiene cómo hacerlo, ¿verdad? Yo llevo casi 5 años estudiando en el seminario y cada día, porque es que no pasa un solo día, que yo me maravillo y a la misma vez me da tristeza, que aprendo algo todos los días. Todos los días aprendo algo. Y aprendo cosas que yo considero que son básicas, que no son cosas que ¿verdad?, elaboradas. Y no es que aprendo algo por mero conocimiento, es que voy conociendo un poco más del carácter de Dios. O sea, me abre a entender un poco más y voy viendo cuán grande es Dios y a la misma vez, ¿verdad?, cuán pecadora yo soy.
y que yo necesito de su gracia y de su misericordia. Cuando estudiamos estudiamos la cultura y el significado de las palabras en la época de Jesús, siempre te permite, o sea, te abre el entendimiento de un entendimiento diferente del mensaje que nosotros creíamos que era como lo interpretábamos, ¿verdad? Y ese nuevo entendimiento por lo menos en mi caso, siempre ha sido algo transformador. O sea, yo digo, y me va transformando. La autora del mismo libro un libro que estaba leyendo, La Cultura, pregunta, ¿verdad? ¿Qué consideras tú la cosa más difícil de estudiar la palabra? Y de manera inmediata, el pensamiento, si fuera psicóloga que dicen, dime lo primero que se te viene a la mente. Lo primero que se me vino a la mente es estudiar sola la palabra. Porque es tan lindo cuando todos podemos estudiarla juntas. Porque estudiarla sola, Dios es un Dios de comunidad, es un Dios donde toda su creación es para que nosotros la disfrutemos en comunidad. Y nosotros necesitamos los diferentes foros donde estudiemos esa palabra. No solo tenemos los estudios los bíblicos pastorales, pero nosotros necesitamos, yo soy de la que yo creo en la escuela bíblica, yo creo en estudios pequeños, ¿verdad? Para que nosotros podamos cada día aprender más y más de la palabra. El eslogan, no sé cómo se dice en español, o estribillo, del Centro de Estudios Teológicos, donde el doctor Samuel Sullivan imparte talleres, dice, el desconocer la palabra es desconocer a Cristo. Nuestro anhelo, nuestro afán debería ser cada día conocer más y más a Cristo. Y conocer significa una relación interactiva con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. No solo en oración, pero con su palabra. Conocer significa relación. Es buscar conocer a Dios no solo de oídas, pero que vean con mis ojos, pero que lo vea con mis ojos, o sea, que lo experimente, como dice Job. Para ir terminando, Deuteronomios 30, donde Moisés, hablándole al pueblo antes de cruzar el Jordán para habitar la tierra prometida, les recuerda el acuerdo de Dios y su pueblo. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Jesús lo dice de otra manera en Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero eso implica que nosotros intencionalmente busquemos conocer la palabra, que no nos conformemos con el conocimiento que hemos adquirido de Él hasta ahora, que anhelemos más y más. O sea, yo no sé, ¿verdad? Estoy hablando aquí de obediencia, en este mensaje. Yo no sé cuáles son los actos de desobediencia en que ustedes pueden estar incurriendo. En mi caso, ¿verdad? Yo hablo en mi caso. Yo muchas veces, ¿verdad? Yo le digo, Señor, perdóname por lo que no hice. Perdóname por mis pecados de omisión, por mi falta de acción, porque no vi y aproveché la oportunidad que el Señor me presenta a veces para expandir su reino. Que yo no esté cumpliendo ese propósito con el cual yo fui creada. ¿Okay? Cada uno de nosotros tenemos un propósito y ese propósito es para que sea un propósito activo,
no es que lo tengamos porque, o sea, todos tenemos un don, ¿verdad? Pero es para poner ese don a trabajar. Yo sé que yo puedo estar pecando por ignorancia, por desconocimiento. Por eso es que yo constantemente le estoy pidiendo, o sea, orando en los versículos 23 y 24 del Salmo 139 al Señor. Así que, hermanos, yo, como resumen final, ¿verdad? Y exhortación para las resoluciones para el año 2023, que nos propongamos intencionalmente, ¿verdad?, a escuchar con atención lo que el Señor nos habla. El actuar en obediencia a esa palabra. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo esté haciendo? O sea, y que yo no estoy haciendo. El buscar conocer cada día más a Cristo a través del estudio de su palabra. El amar más y más a Dios, mostrando ese amor con obediencia. Así que tenemos resoluciones que hacer para el año, y siempre todas estas resoluciones son resoluciones transformadoras que cada día nos llevan a caminar un poquito más. Señor, hasta aquí la palabra, mi Dios, Señor. Nos estamos acercando, Padre, al finalizar este año, mi Dios. Señor, yo te pido, mi Dios, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes, nos capacites, mi Dios, a escuchar con atención, a buscar, mi Dios, entender lo que tú nos hablas, mi Dios, a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de una lectura, mi Dios, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, mi Dios. Permite, mi Dios, que podamos entender, que podamos atesorar, Señor, en nuestro corazón, podamos buscar, mi Dios, Señor, el hacer en el tiempo que tú quieres que lo hagamos, Señor, pero que hagamos tu voluntad, mi Dios, Señor. Señor, tú nos creaste con un propósito. Tu propósito, mi Dios, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, somos partícipes, Señor, en la expansión del reino, mi Dios. Señor, estamos ante una sociedad, mi Dios, que cada día va para atrás, Señor. Cada día se ven cosas que no, horribles, Señor. Y, Señor, es tan manipuladora, mi Dios, Señor, esa sociedad, mi Dios, que si nosotros no estamos agarrados a tu palabra, buscando tu verdad, mi Dios, Señor, vamos a estar asimilando, Señor, vamos a ser asimilados y no queremos hacer eso, Señor. Nosotros queremos ser tus discípulos, Señor, constantemente, mi Dios. Queremos hacer, Señor, que tu iglesia crezca, mi Dios, Señor. Señor, te damos gracias porque esta congregación está próxima a cumplir sus 118 años, mi Dios, Señor. Señor, que bendícela, guarda esta congregación, mi Dios, expándela, mi Dios, Señor, que siga creciendo, mi Dios, y que se suman 118 años adicionales, mi Dios, Señor. Señor, ayúdanos, mi Dios, porque cada uno de nosotros, Señor, te amamos. Y queremos, Señor, hacer tu voluntad, mi Dios, Señor. Porque realmente no es que queremos ser desobedientes porque decidimos ser desobedientes, no, Señor. A veces por no escuchar con atención, mi Dios, Señor, y podemos caer. Pero, mi Dios, te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes para y que nos permita pensar, Señor, en la entrada de ese nuevo 2023. Señor, gracias. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.